Bien, equipo. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo resolver los problemas de interés simple. Primeramente, esta es la fórmula que deberán aprender. El interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Aquí les dejé también lo que significa cada letra de la fórmula, que es lo que acabo de mencionar. Esta es la fórmula principal. Sin embargo, es importante que también aprendan cuáles son las fórmulas que pues resultan de despejar otra de las incógnitas. Por ejemplo, no siempre nos van a pedir el interés, en algunas ocasiones nos van a pedir el capital. Por lo tanto, en el problema debemos de identificar el interés, la tasa de interés y el tiempo. Si nos están solicitando la tasa de interés, pues también vamos a considerar estos valores para poder realizar la operación. O también nos pueden pedir el tiempo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el primer gran consejo que les podemos compartir? Siempre es leer con calma y la pregunta, ¿sí? A veces por el nervio, porque estamos con la presión del examen y demás, no leemos bien la pregunta, ¿vale? Entonces es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de leer la pregunta vamos a poder primeramente identificar qué es exactamente lo que me están preguntando o lo que me están pidiendo, ¿sí? Recordemos que nos pueden pedir el interés, el capital, la tasa de interés o el tiempo, ¿vale? Entonces, leer bien para poder identificar lo que me están pidiendo. Y por lo siguiente, pues hay que ir anotando los datos conforme los estamos leyendo, ¿sí? Saberlos identificar dentro del problema. Adicional, quiero comentarles sobre las tasas de interés que se van a considerar tasas de interés anual a menos claro que nos indiquen lo contrario. Es decir, que si no me indican que la tasa sea semestral, por ejemplo, pues entonces quiere decir que es una tasa anual, ¿vale? Y dos, siempre la tasa la vamos a encontrar en un valor porcentual, pero la debemos de convertir a notación decimal. Y por último, sobre el tiempo, debemos siempre igualar el tiempo de la tasa con el plazo o el tiempo en el que se tiene que pagar. Ejemplo, oye, es una tasa de interés semestral y van a tardar en pagarla un año. Entonces, esa tasa semestral, pues ya podrán elegir si la convierten a anual o el año lo desbaratan en semestres. Bien, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a ir considerando primero las fórmulas y los tips que les mencioné hace un momento. Vamos a leer entonces el problema. Dice, haces un préstamo de 4,500 con un interés del 1,8 mensual y te los pagan en cuotas durante 18 meses. ¿Cuánto te pagan de interés? ¿Qué me están preguntando en realidad? El interés. Entonces, ya identifiqué lo que están solicitando. Y a partir de esto, pues voy a considerar una de las cuatro fórmulas que, repito, se tienen que aprender. Ok, para saber el interés necesito contar con esta fórmula, es la que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ir identificando el problema, los datos. El préstamo es de 4 millones. Yo leí 4,500, pero es que este ejercicio viene en otra moneda. Voy a poner así. Déjenme una vez ponerle eh, el formato, ¿sí? Ok, dice con un interés, el préstamo es el capital, con un interés del 1,8%. De acuerdo al tip que les mencioné anteriormente,
hay que convertir esto a notación decimal, ¿sí? 1.8 en notación decimal, pues estamos hablando de 0.18. Ujú. Y el tiempo menciona ahí que también está en meses, 18 meses. Entonces, otro de los tips es que tanto el tiempo que mencionan en la tasa de interés tiene que ser igual al tiempo en el que me hablan justamente del tiempo, del plazo en el que se va a pagar la, la cuenta en este ejemplo, ¿no? Dice 1.8 mensual, ¿ok? Y lo van a pagar durante 18 meses. Entonces, aquí podemos identificar que tienen la misma temporalidad, no hay que moverle nada. Ahora vamos a sustituir los datos para poder encontrar el interés. Entonces, interés es igual, es que en el Excel hay que manejar esto. Interés es igual al capital por la tasa de interés, que recuerden, hay que convertirla siempre a decimal por el tiempo, ¿sí? Y entonces el resultado es de 14.580.000 pesos. En este siguiente ejemplo vamos a hacer justamente lo mismo hasta que nos los aprendamos, ¿eh? Leer bien el problema. Solicitas un crédito por un valor de 3,5 millones y te lo otorgan con un interés del 14.5% anual. Lo cancelas en 14 meses. ¿Cuánto debes de pagar de interés por este crédito, no? Ok, me están pidiendo nuevamente el interés, entonces voy a seguir utilizando la fórmula original, ¿sí? Interés es igual al capital por la tasa de interés, recuerden siempre mandar la anotación decimal, por el tiempo. Recuerden que el tiempo de la tasa de interés y del tiempo o plazo deben de estar en la misma temporalidad. Bien, ya identifiqué qué es lo que voy a calcular. Ahora vamos a ir llenando los datos. A ver, dice, solicitas un crédito por un valor de 3,5 millones. ¿Ok? Entonces, ese sería el capital. Déjenme aquí aumentarlo. Ahí está. Y luego dice, te lo otorgan con una tasa de interés del 14.5%, pero dice anual. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo a notación decimal, ¿sí? Que sería 0.145. Y luego dice que lo voy a cancelar o lo voy a terminar de pagar en 14, pero aquí me dice meses, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que convertir esta tasa a meses o este tiempo a de manera anual. ¿Qué es lo que sugieren que se haga en este caso? Cualquiera de las dos opciones es la correcta. Tenemos que mantenerlos en la misma temporalidad. Entonces, a mi parecer es más fácil pasarlo anual a mensual. ¿Y cómo voy a saber si la tasa anual es del 14.5%? ¿Cómo voy a saber cuál es la tasa mensual de ese porcentaje? Pues vamos a ir directamente a tomar el valor en notación decimal entre 12, ¿sí? Para poderlo pasar a meses. Y ya con esto, pues tengo ahora sí en la misma temporalidad estos dos mensual, estos dos conceptos que deben de estar
digamos que en sintonía para que podamos calcular. La fórmula nos dice que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Ok, entonces vamos a tomar los valores. Este es el capital, este es el tiempo que me conviene porque ya lo pasé a mensual para que justamente esté igual que la temporalidad en el plazo o el tiempo. Y esta es la cantidad que se estaría pagando, ¿vale? Nuevamente vamos a leer detenidamente el problema para identificar qué es lo que nos están pidiendo. Realizas una solicitud de préstamo de 10,000 pesos o 10 millones, como está ahí, y te los otorgan. Eso sí, con un interés del 15% anual. Te demoras 3 meses en pagarlo. ¿Cuánto pagas en total por el préstamo? ¿Sí? ¿Qué me están preguntando? Otra vez el interés, ¿sí? Porque tengo aquí el capital, tengo la tasa del 15% y me dice que lo pago en 3 meses. Fíjense, aquí me dice, ¿cuánto pagas en total por el préstamo? No me está pidiendo el interés, pero necesito conocer el interés para poderle aumentar al capital el interés y para poder resolver lo que me está preguntando. ¿Cuánto pago en total por el préstamo? Cuando nosotros sacamos un préstamo, pagamos lo que nos prestan más el interés, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba que es importante identificar qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Vamos entonces a calcular y ver cómo podemos mejorar esta o resolver más bien esta pregunta. Primero que nada, recuerden siempre enviar a notación decimal la tasa de interés, ¿sí? Y esta tasa está en un valor anual y el tiempo lo tengo en meses. Entonces, pues como hicimos anteriormente, vamos a enviar o convertir esa tasa anual en notación decimal a una tasa mensual para poderlo tener, ¿sí?, en la misma temporalidad. Y siguiendo con la fórmula principal, interés es igual al capital por la tasa de interés, recuerden en notación decimal por el tiempo y que el tiempo del plazo o el tiempo en el que se va a pagar tiene que estar en la misma temporalidad que la tasa de interés. Entonces vamos a multiplicar el capital por la tasa de interés, que en este caso, además de convertirla en decimal de anual, la convertimos en mensual por el tiempo, que son 3 meses, ¿sí? Esta no es la respuesta. Esto es el interés, ¿sí?, del préstamo. Y nos están preguntando cuánto es lo que vas a pagar en total, es decir, que la respuesta en este caso es el capital, el préstamo que me hicieron, más el interés que yo estaría pagando por esa deuda, ¿vale? Entonces, aquí está, ay, perdón, la multipliqué, era por más. Ahí está. Se va a pagar 10,375,000, ¿vale? Por eso les repito, es importante entender qué es lo que nos están pidiendo. Si hubiéramos dado esta respuesta, pues está incorrecta. Sin embargo, era un dato que necesitábamos calcular para poder determinar el total de que se va a pagar por un préstamo. Bien, bien, vamos nuevamente a analizar esta pregunta. Andrea deposita 400 soles a una tasa del 2% mensual durante 20 meses. ¿Cuántos intereses gana?
Nos está preguntando aquí claramente los intereses. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula base que me indica que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Muy bien, ya identifiqué que me está solicitando. Ahora voy a llenar los datos para poder continuar con la fórmula. Andrea deposita 400 soles. Ese es el capital a una tasa del 2% mensual. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo a notación decimal. Muy bien. Luego me dice que esto lo va a hacer durante tanto tiempo. Estos tiempos son 20 meses. Aquí vemos que nos vamos a ahorrar un paso porque tanto la tasa de interés como el tiempo tienen la misma temporalidad. Es mensual. Tomando en cuenta nuestra fórmula base donde el interés es igual al capital, vamos a hacer de una vez el cálculo aquí, al capital por la tasa de interés por los 20 meses, ¿sí? Dice, ¿cuánto de interés gana por estar haciendo este depósito? Gana de interés 160 pesos o soles, como ustedes le quieran llamar. Bien. Estos primeros ejemplos tienen mucho que ver con la fórmula base. Recuerden, por favor, aprendérselo. Interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Pero ahorita vamos a ver unos problemas donde ya vamos a utilizar alguna de las otras fórmulas de despeje. Bien, Nicolás invierte 1.500 soles en un negocio que generará una ganancia del 4% bimestral durante un año. ¿Cuánto ganará en dicho año? Muy bien, quieren la utilidad o la ganancia, que en otras palabras, pues es el interés. Recordemos, pues, que nuestra fórmula es interés es igual al capital por la tasa por el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a conocer qué valores tenemos disponibles en este caso. El capital es de 1.500, ¿sí? La tasa de interés es igual al 4% bimestral. Y me dice que el tiempo es de un año. Entonces, primer paso con respecto a estos datos, convertir ese 4% en notación decimal. Bien, y luego tenemos que hacer que tanto el dato de la tasa como el del tiempo tengan la misma temporalidad. Tengo por un lado bimestral y por otro el año. Entonces, necesitamos pues identificar cuántos bimestres tiene, por ejemplo, un año. Pues tiene 6 bimestres, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar nuestra fórmula donde el capital por la tasa de interés, ¿sí? Por, en este caso, 6. ¿Por qué 6? Porque acabamos de analizar que un año tiene 6 bimestres, ¿sí? Entonces, la respuesta en este caso es que va a ganar 360 pesos de intereses o utilidad, como lo quieran ver, ¿vale? ¿Qué hicimos aquí? Repito, convertir, ¿sí? A bimestral o mantener, perdón, en la misma temporalidad ambos conceptos, ¿vale? Bien. Aranza le presta 6.000 soles, vamos a anotar 6.000 soles a Chiara, o no sé cómo se pronuncia. Ok, con la condición de que le pague una tasa del 6%
trimestral. Ujú. Durante 2 años. Ujú. ¿Cuánto obtendrá de intereses? Ok, la fórmula del interés es igual al capital por la tasa por el tiempo. Ujú. ¿Qué valores tengo? Pues tengo el capital, tengo la tasa y tengo el tiempo. ¿Qué puedo identificar aquí? Que no se encuentran estos dos conceptos en la misma temporalidad, ¿sí? Y también debo de recordar que hay que convertir la tasa que normalmente la vamos a encontrar en porcentajes, pasarla de manera decimal, ¿sí? Déjeme ir a conectar la computadora antes de que se acabe esto. Listo. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula porque ya tenemos identificado todo, ¿sí? ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4, ¿verdad? Y son 2 años, entonces tendríamos que hablar de 8 trimestres. Ujú. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Interés es igual al capital por la tasa, que no hemos pasado a anotación decimal, pero ahorita la vamos a enviar, por el tiempo, ¿sí? Vamos entonces a mandar anotación decimal el 6%. Sería 0,06. Entonces, lo que va a ganar de intereses por esos 6,000 son 2,880 pesos. ¿Sí? El siguiente ejercicio tiene ya el uso de una fórmula ya despejada. Vamos a identificarlo. Dice, Sebastián deposita cierta cantidad a una tasa del 5% bimestral durante 4 años y obtiene 10,080 soles por intereses. ¿Cuánto dinero depositó? Muy bien, recordemos que la fórmula es, sí, se las voy a estar repitiendo porque se la tienen que aprender. Interés es igual al capital por la tasa por el tiempo. ¿Qué datos tengo? Vamos a colocar aquí todos los datos e irlos resolviendo conforme leemos el problema. Dice, Sebastián deposita cierta cantidad a una tasa del 5% bimestral durante 4 años. ¿Mm? Y dice que obtiene de intereses 10,080 soles, creo que está aquí, o en pesos. Ustedes olvídense eso, si son UDIs o qué, unidades y ya. Muy bien, quiere decir entonces que yo necesito conocer realmente el capital, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una de las fórmulas de despeje, donde me dice que el capital es igual al interés entre los otros datos que me faltan, que son la tasa de interés por el tiempo, ¿sí? Vamos a aplicar entonces, primeramente, esto, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela y nos decían del orden de cómo teníamos que hacerlo? Pues aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar este producto, el interés por el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, interés por tiempo es igual, y a ver, interés y tiempo
uno lo tengo en bimestral y otro en años. ¿Qué podemos hacer para poder empezar a resolver esto? Lo primero, deben de recordar siempre, siempre pasar la tasa a notación decimal, 0.05, ¿sí? Bimestral. ¿Cuántos bimestres tiene un año? 6, ya lo vimos anteriormente. Entonces, voy a multiplicar 6 por 4 para ya tenerlo todo en bimestres. Ujú. Si un año tiene 6 bimestres y son 4 años, de ahí obtenemos los 24 bimestres, ¿vale? Ahora sí, vamos entonces a obtener primero este producto. Dice, la tasa de interés por el tiempo. Ahí lo tengo. Muy bien. Ahora sí, necesito traerme el valor del interés. Y el valor del interés es 10.080. ¿Entre cuánto? Entre el resultado de multiplicar la tasa de interés por el tiempo. Ujú. Esta persona entonces depositó 8.400 pesos, soles, UDIs, unidades, manzanas, como lo quieran ver, ¿sí? Por eso, desde el inicio les dije, hay que aprendernos las fórmulas, ¿sí? Ya ahorita utilizamos una diferente porque lo que nos estaban pidiendo, pues es el capital con el que esta persona obtuvo esta cantidad de intereses. Vámonos al siguiente ejercicio que tiene que ver con, nuevamente con una fórmula básica. Vamos a ver los datos. Dice, solicitas un crédito con un valor de 7.500 y te lo otorgan con una tasa de interés del 12% anual. Lo cancelas en 5 años. ¿Cuánto debes de pagar de interés por este crédito? Rápidamente notamos que tanto la tasa de interés como el tiempo está en la misma temporalidad, que son años. Entonces, no vamos a tener mayor complicación. Vamos a aplicar, por favor, directamente nuestra fórmula que nos dice que el interés es igual a el capital, 7.500, por la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés siempre la tenemos que enviar a notación decimal. Ahí estamos convirtiendo el 12% y como está de manera anual y el tiempo también está en años, pues lo voy a multiplicar directamente por 5. Esta es la cantidad de intereses que pago por un préstamo de 7.500. ¿Sí? Vamos a continuar. Bien, este ejercicio no lo vamos a hacer en esta ocasión porque está hablando de la fórmula del valor futuro y ahorita estamos hablando del interés simple. Entonces me lo voy a saltar, pero lo vamos a ver en otro video. Bien, primer tip, recuerden leer detenidamente el problema. Un comerciante adquiere un lote de mercancía con valor de 3.500 que acuerda liquidar mediante un pago inmediato de 1.500 y un pago final de 4 meses, perdón, un pago final de 4 meses después y acepta pagar un 10% de interés anual simple sobre el saldo. Ok, ya me dijo de 3.500, pues es nuestro capital, ¿verdad? Aquí tenemos 3.500. Luego me dice que hace un pago, ¿sí?, de 1.500 pesos, ¿ok? Y me dice que su tiempo para liquidar el resto es de 4 meses. Ujú. ¿Qué más estoy encontrando? Que hay una tasa del 10%, pero es anual. Y me dice que es sobre un interés simple.
Aquí pueden observar primeramente que tenemos un dato que no encaja en nuestra fórmula, porque nuestra fórmula base es que el interés es igual al capital por la tasa por el tiempo. En ningún momento en nuestra fórmula hay algo que se llame pago, pero bueno, es un dato que nos están dando. ¿Qué nos están preguntando realmente? Dice, en el ejercicio descrito, ¿de cuánto es el capital? Oye, me están pidiendo un capital, pero pues ya aquí tengo un capital. Entonces la respuesta es 3.500. No. La respuesta no tiene que ver con la fórmula del interés simple. Esta pregunta va más con un sentido de lógica. La deuda principal o el lote de mercancía fue de un valor de 3.500 y esta persona está pagando 1.500 de manera inmediata. Entonces, pues, ¿cuánto es lo que debe? ¿3.500? No, debe 2.000 y sobre esos 2.000 es que él está adquiriendo esta deuda para pagarla con el 10% de interés anual en 4 meses. Lo que me están preguntando es de cuánto es el capital, ¿sí? Entonces, déjenme sus comentarios, por favor. ¿Cuáles consideran ustedes que es el capital? ¿El mismo capital que me está indicando en el problema, el valor de la mercancía? ¿O es el capital que queda después de aplicar el pago inmediato que nos menciona aquí? De acuerdo al lugar donde extraje este ejemplo, la respuesta es 2.000. Ujú. Ese es el capital sobre el que se van a calcular los intereses. Muy bien, y ya para cerrar, vamos a ponerle una pregunta distinta a este mismo problema. Un comerciante adquiere un lote de mercancías con un valor de 3.500, ujú, que acuerda liquidar mediante un pago inmediato de 1.500 y un pago final 4 meses después. ¿Mm? Acepta pagar un 10% de interés anual simple sobre el saldo. Ujú. A partir de la fórmula de interés simple, ¿cuánto es el monto que deberá pagar dentro de 4 meses? Fíjense bien, es el mismo ejemplo, solamente cambió lo que nos están preguntando. Aquí dice que va a aceptar, o más bien aceptó pagar un 10% de interés anual simple sobre el saldo. Entonces, este saldo son los 3.500, que es el valor principal o inicial, menos el pago inmediato de 1.500. Nuestro capital es de 2.000. Aquí tengo la tasa y aquí tengo el tiempo. Pueden observar nuevamente que aquí tenemos que hacer una conversión, ya sea 4 meses convertirlo a anuales o anual a meses, ¿sí? Vamos a ver si tienen el resultado correcto. Ya les ayudé un poco con con este último problema. Me comparten por favor en los comentarios su respuesta. Mucho éxito, equipo. Estaré al pendiente.